Vamos a zambullirnos en el terreno de lo absurdo y la psicología. Es el momento de saludar ya a Rafael Santandreu. Creo que es él. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Por el rabillo del ojo le veíamos. Bienvenido. Bueno, no me voy a decantar por el aspecto que traes hoy, pero me gustaría primero saber qué entiendes tú por surrealismo, más allá del arte de principios del siglo XX. Pero si vengo muy normal, ¿qué quieres decir? Si No sé. Hoy justo he cuidado más mi estilismo. Mira, el surrealismo, ¿qué es el surrealismo? ¿De verdad vas a estar así toda la intervención, Rafael? Sí, ¿Toda la entrevista así? Sí, hoy precisamente me he cuidado un poquito más, he venido con corbata. Bueno, pues nada, ¿Sí? adelante. Fijaos, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo son situaciones ilógicas, irracionales, que son tomadas por lógicas y por racionales. Entonces produce un choque eso que... bueno, que no funciona, pero sin embargo, en muchas veces de la vida cotidiana las cosas son así. Entonces, fíjate que el surrealismo es muy importante dentro del mundo de la psicología. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida muchas situaciones absurdas, surrealistas, y a veces nos enfadamos por ellas, ¿no? Nos indignamos, nos parece que no puede ser. Y sin embargo, hemos de entender que el surrealismo nos acompañará y lo absurdo, porque es muy humano, hay pocas cosas tan humanas como lo absurdo, y que es normal, por lo tanto hay que aceptarlo y jugar con ello. Más allá de la corriente artística. Más allá de la corriente artística, pero la corriente artística, el surrealismo en literatura, en pintura también. En pintura, también quería reflejar esto, que no hay que rechazar lo surreal, lo surrealista, lo absurdo, porque forma parte de nuestra vida. Y más de lo que nos pensamos, ¿no? Y eso nos lleva, si queremos convivir con el surrealismo, nos lleva a una fortaleza emocional. Absolutamente, porque, ya te digo, porque habrá muchos sucesos en nuestra vida cotidiana que nosotros llevaremos con total normalidad, lo aceptaremos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que a veces en el trabajo, ¿no? Tenemos un jefe o unos compañeros que hacen cosas absurdas. Pero ¿cómo llevan la empresa? Pero esto es surrealista. Y entonces nos indignamos. No, has de comprender que el surrealismo forma parte de hay una porción de nuestra vida, del mundo donde vivimos, que va a ser surrealista y es normal. Ríete, sí, juega con ello, baila con lo absurdo, porque va a estar en nuestra vida. O a veces vas a una tienda y no te atienden y es todo un desastre y dices, es surrealista esto. Y tienes que decir, ¡viva el surrealismo! Es normal. Yo sé bailar con el surrealismo. Y entonces no te indignas, simplemente le das cabida en tu vida. Pero por esa regla de tres, entonces, Rafael, lo aceptamos todo. Por ejemplo, esta entrevista, algo surrealista sí que es. Sí. Tienes la corbata ahí colocada a un lateral y, bueno, lo vemos de lo más normal hasta cierto punto, ¿no, Rafael? Sí, pero ya te digo, nosotros tenemos que dar cabida a lo surrealista en la vida porque hay muchos fenómenos en la naturaleza y en nuestra sociedad especialmente que siempre sean surrealistas. Yo le doy cabida ya a todo lo surrealista. Por ejemplo, tú vas incluso más allá y dices que el psicoanálisis es un absurdo. Sí, es uno de estos fenómenos pero hay muchos que perviven en nuestra sociedad, que conviven con nosotros, que son surrealistas. Por ejemplo, la propia existencia del psicoanálisis. El psicoanálisis, yo lo conozco bien porque soy psicólogo, es una escuela de psicología que no funciona, que se basa en presupuestos absurdos, y que además no funciona. Fíjate, la gente hace 5 o 10 años de análisis con un analista y no se cura en absoluto, ¿no? Y gastándose un montón de dinero. Freud era una persona que durante 10 años de su vida, y esto está totalmente documentado, consumía cocaína todos los días y se puso a producir una obra teóricamente de psicología a saco absurda, ¿no? Por ejemplo, los científicos, analistas de la ciencia más importantes como Karl Popper, que es uno de los más importantes, hizo un informe sobre el psicoanálisis demoledor. Decía, pero esto no tiene ningún sentido. No se puede replicar, no ha hecho una teoría que después haya investigado. Es absurdo esto, ¿no? Entonces, fíjate que, sin embargo, en muchas universidades, o en algunas, por ejemplo, en Argentina el psicoanálisis tiene todavía mucha preponderancia, está lleno de personas que van con corbata, esta vez puesto aquí, normal, con grandes trajes, señores con barba como Freud, que se creen grandes personajes y que van dando lecciones de una cosa absurda. Pero, señores y señoras, el universo es así, la vida es así. Siempre habrá una parte de absurdez previviendo en nuestra vida. No pasa nada. Pero claro, tú también, juguemos con ello. Rafael, mencionas a la religión mormona. Por ejemplo, otro de los fenómenos absurdos en nuestra vida cotidiana, la religión mormona. La religión mormona es la leche. O
Son esos chicos que a veces hemos visto todo por las ciudades de España, por ejemplo, altos del medio oeste americano, que van con unas plaquitas y van con una Biblia o una pseudo-Biblia bajo el brazo. De 2 en 2. De 2 en 2, exacto. Fíjate cómo es la religión mormona, porque vais a flipar. Mira, se basa en que hubo una persona, la inventó un tipo que se llamaba Joseph Smith en Estados Unidos, en la época esa del oeste americano, que iban con carretas y tal, ¿no? Él dice que se le apareció un ángel llamado Mormón que le informó de lo siguiente: Jesucristo, cuando murió y resucitó en Jerusalén en el siglo I, estuvo 40 días, se supone, sobre la tierra resucitado. Pues, ¿qué hizo según Joseph Smith? Fue a Estados Unidos, no se sabe cómo, pero viajó a Estados Unidos. Y allí reclutó 12 discípulos nuevos, americanos, eso sí, porque claro, Estados Unidos no podía dejar de tener discípulos y Jesucristo allí. Entonces dio una serie de lecciones a estos 12 apóstoles antes de volverse a Jerusalén y ascender al cielo. Pues resulta que a Joseph Smith, que se debía haber tomado un LSD o algo así, se le ocurrió, dice que se le apareció este ángel, que había sido un discípulo de Jesucristo americano, llamado Mormón, y le dijo que fuese a buscar unas tablas de oro donde había una nueva Biblia escrita. Le dijo, están en tal montaña de Estados Unidos, de Utah, por ahí, o en otro sitio. El tío fue a buscar, las desenterró y estuvo leyéndolas. Y a partir de esas tablas, el libro del Mormón se llama, de esas tablas en oro, escribió la Biblia del Mormón, el libro del Mormón. Bueno, pues, por otro lado, los mormones también creen que Dios vive en un planeta que está hecho de fuego y de cristal, pero que está por ahí, ¿eh? Y que nosotros al morir nos convertimos en extraterrestres. Bueno, es una idea totalmente, es un conjunto de ideas delirantes. Pues, señoras y señores, los mormones es una religión establecida fuertemente en Estados Unidos, que siguen 4 millones de personas, de alto nivel adquisitivo, entre los cuales hay presidentes de empresas, jueces, congresistas de los Estados Unidos que creen en esto. ¿Y cómo te explicas eso? Bienvenidos al surrealismo. Pues me lo explico porque es inevitable por la fantasía humana. La fantasía humana es un bien maravilloso. Fíjate que gracias a la fantasía y a la creatividad hemos creado la ciencia, la literatura, cosas maravillosas, ¿no? Pero por otro lado hay que controlar la fantasía. Yo, por ejemplo, me gusta mucho ver películas de ciencia ficción, por ejemplo, de Superman. Y, hostias, yo sé que el actor que hay allí, Christopher Reeve, no es Superman, es un actor, lo conozco. Pero, sin embargo, ostras, disfruto, lo paso mal si Superman está en peligro y tal. Bueno, dejo que la fantasía corra por mi mente. Pero, claro, cuidado, hay gente que lo lleva demasiado lejos, coge una sábana roja y se tira por el balcón y dice, yo soy Superman. No, hombre, no, control. Pero la fantasía muchas veces se descontrola. Ese es uno de los factores por los cuales lo absurdo entra en nuestra vida. Pero claro, todas las religiones a lo mejor pueden ser absurdas. Pueden tener con los ojos con lo que se mire, ¿no? No, con los ojos los únicos que hay objetivos, que son los de la ciencia. Sí, muchas veces las religiones tienen algunos componentes de fantasía desmedida. Y sería bueno irlo recortando. Ahora, jamás podremos recortarlo del todo. Porque esa fantasía desmedida del hombre está ahí. Es inevitable. Lo absurdo es inevitable. Rafael, de verdad, es que viéndote con esas pintas sí que realmente uno aprende a convivir con el surrealismo. Es lo que hay que hacer. Pero es difícil. Es difícil. Mira, otro de las causas, sí, pero tenemos que intentar hacerlo, comprender el surrealismo, ¿no? Otra de las causas del surrealismo, por qué el surrealismo está tan presente en nuestra vida cotidiana, es porque los fenómenos de la naturaleza frecuentemente son paradójicos. ¿Eso qué significa? Que en nuestro mundo en el que vivimos, muchas veces, una cosa es cierta y también la contraria. Eso es así. Lo que pasa es que al ser humano le cuesta mucho entender la complejidad del universo. Entonces entra en el absurdo o en la paradoja, o mal, digamos que lleva mal la paradoja. Te pongo un ejemplo. De paradoja de fenómenos naturales, ¿no? Sí, de fenómenos naturales. Por ejemplo, la importancia del hombre. Resulta que si nosotros lo analizamos bien, el ser humano tiene mucha importancia, pero lo contrario también es cierto, no tiene ninguna importancia. Te voy a explicar por qué. Primero, tiene mucha importancia porque la vida es maravillosa.
la cantidad de casualidades que se han tenido que dar para que exista el hombre es brutal. Y cada vida es muy valiosa. Pero lo contrario también es cierto. O sea, nosotros estamos dentro de una pelota que gira en el universo, que hay millones y millones, que dentro de poco estaremos todos muertos. ¿Qué importancia tenemos? Ninguna. Pero hay que saber conjugar las dos verdades. Por ejemplo, también eso se aplica a un caracol. Un caracol es muy importante, sí, a ojos de un biólogo. Un caracol es una vida, lleno de complejidad. Es fantástico la existencia de un caracol. Pero al mismo tiempo los caracoles nos los comemos también. Fíjate qué importancia tienen. Fíjate, si yo no asumo las paradojas de la vida, entro en el absurdo. Hay gente que cree que la vida es súper valiosa, solamente esa parte toma. Y entonces hay religiones que, por ejemplo, entran en ese absurdo y dicen que, por ejemplo, desperdiciar el esperma masculino es pecado. ¿Por qué? Porque es una fuente de vida posible. Por lo tanto, masturbarse es un gran pecado. Porque somos tan importantes, la vida es tan importante que me voy a ese extremo. No, ten en cuenta que al mismo tiempo no somos importantes. Por ejemplo, hay gente que piensa, se va al otro extremo, piensa que la vida humana es cero importante. Por ejemplo, los nazis decían, la vida humana no es importante, lo importante es el ideal nazi. Entonces, por lo tanto, si morimos todos no pasa nada. Hombre, pero no tienes en cuenta que la vida también es maravillosa, cada vida. ¿Y en la universidad también has tenido experiencias surrealistas, por así decirlo? Hombre, muchísima. Mira, piensa... Sí, colócate la corbata que tienes sí, como el para que flequillo me quede ahí. bien, para que me quede bien, exactamente. Fíjate, yo he sido profesor en la universidad y investigador en la Universidad de Barcelona, profesor en la Universidad Ramon Llull. Y, ostras, al final casi prácticamente me tuve que ir porque la absurdez cuando es demasiado molesta un poco, ¿no? De todas maneras hay que aceptarla, ¿eh? La Universidad Española es muy surrealista, fíjate. Cada año, y eso los que han estado lo saben perfectamente y los que están, ¿eh? Cada año se publican tesis, tesinas, trabajos de investigación, se acumulan que no sirven para nada. Siguen líneas de investigación obsoletas para hacerle la pelota a un profesor para intentar alcanzar un puesto de trabajo. Pero en realidad esas investigaciones no les importan a nadie. Y esto lo saben todos los profesores. Pero ¿qué pasa? Que el sistema ha llegado a un absurdo. Empezó mal, derivó mal, y hoy en día no se persigue el saber, sino que se persigue un puesto de trabajo fijo en la universidad y a trincar. Esta es la verdad. Entonces hay que decirlo. Entonces, claro, en la universidad te encuentras que vas a estudiar allí, no te enseñan prácticamente nada, y los profesores, una vez más, van con grandes corbatas puestas aquí, trajes, barbas, birretes, incluso, muchas veces se ponen birretes en no sé qué ceremonias, y hacen como que aquello es muy importante. Por ejemplo, otro hecho absurdo en la universidad. Todo el mundo que presenta una tesis doctoral le dan sobresaliente cum laude, por definición. Ya que te presentas, tío, sobresaliente cum laude. Entonces, pero oiga, ¿pero qué estamos haciendo? Bueno, pero esto nosotros lo tenemos que aceptar, porque el surrealismo forma parte de nuestra vida y jamás dejará de existir. Forma parte de la mente humana. Por lo tanto, si las cosas más o menos funcionan bien, con cierta racionalidad, tenemos que tolerar esa irracionalidad y bailar con ella, incluso divertirse, hacer broma, no pasa nada. Rafael, es absurdo, pero tenemos que dejarlo aquí. Sí. Te agradecemos, como siempre, tus aportaciones al programa y te esperamos la semana que viene sin corbata. Bueno, veremos, porque me ha gustado mucho y yo creo que podría llevar corbatas así todas las semanas, ¿eh? Pues venga, gracias. A vosotros.